Bueno, para terminar la clase de hoy vamos a hacer un ejemplo, también con datos reales, con datos descargados de internet, con el objetivo de que empiecen a familiarizarse con el trabajo con datos reales. Van a ver que la gran mayoría de las cosas que fuimos viendo o sea, mejor dicho, que todas las cosas se pueden hacer, solamente que por lo general los resultados no suelen ser tan claros y tan lindos como en los ejemplos con los que aprendemos, ¿no? La realidad es mucho más compleja y mucho menos clara. Entonces también requiere un esfuerzo adicional en el trabajo. Bueno, para este ejemplo se me ocurrió bajar datos sobre la ciudad de Buenos Aires. Simplemente poniendo ciudad de Buenos Aires datos, me apareció, bueno, Buenos Aires Data, que es la página del gobierno de la ciudad con un montón de conjuntos de datos. Eh, en la actualidad, mejor dicho, sí, en los últimos años empezó a darse este fenómeno de los datos abiertos, que es poner a disponibilidad del público conjuntos, o sea, volúmenes de datos grandes, información sobre distintos temas que le puedan interesar a investigadores, a personas, a ciudadanos comunes para distintos trabajos o para conocer lo que está pasando. Eh, Quizás eso es una ventaja, sí, es un cambio con respecto a la estadística clásica, donde quizás hasta hace unos 5 o 10 años, les diría, los institutos de estadística, bueno, construían los datos oficiales y luego en algunos casos los publicaban, pero mayormente no lo hacían, y si los publicaban eran bastante difícil de acceder y eran como para un público muy selecto. Hoy en día este fenómeno que se está dando a nivel mundial de datos abiertos permite que haya mucha más información para trabajar y casi de cualquier tipo de cosa. Así que también es un momento lindo para aprender estadística y meterse en este mundo debido a la gran cantidad de datos que hay. Bueno, acá vamos a entrar a la página, vamos a ir directo a datasets y vamos a bajar este dataset, plan de vacunación COVID-19. Simplemente porque es el primero que aparece, no por nada en especial. Seleccionamos, como ven, acá nos dice que está en formato CSV. Así que bueno, saben que el formato CSV habíamos dicho que se podía descargar directamente o en algunos casos, o mejor dicho, se podía descargar directamente, pero en algunos casos para abrir teníamos que hacerlo desde el menú del Excel y en otros casos directamente lo abría. Lo descargamos. Yo acá ya me lo dejé guardado en otra carpeta. Y lo abro. Vamos a hacer la prueba que les decía de abrirlo directamente. Bueno, ven que a diferencia de lo que pasaba en la clase anterior, acá el Excel no se da cuenta del formato del archivo y me lo abre mal. O sea, el separador entre las columnas es la coma, no el punto y coma como en el anterior, y entonces no llega a distinguirlo y nos lo espera a todos como si fuera una única columna. Ven que toda la información está acá y acá en la columna B ya no hay nada. Además, presenta este tipo de problemas, que son problemas con los acentos. No logra distinguir que tiene acentos, entonces los pone con letras raras porque no las conoce. Eso, bueno, es un tema del formato en el que está el archivo, el encoding, que es uno de los grandes problemas que manejan las bases de datos en la actualidad. Eh, por lo general, cuando trabajamos con datos del mundo occidental, eh, el mayor problema pueden ser los acentos, la ñ. Pero imagínense si por algún motivo tenemos que trabajar con datos de India, de China, que tienen otros alfabetos, ahí se complica muchísimo el tema y se necesitan, bueno, encodings particulares, y es un mundo de problemas que obviamente acá no los vamos a ver, pero son temas bastante complejos. Pero bueno, no quiero dejar de mostrárselos para que lo entiendan y que sepan si algún día les pasa esto, a qué se debe, y bueno, les voy a mostrar cómo solucionarlo. Para estos casos es muy sencillo. Acá, bueno, como no funciona abrirlo directamente, tenemos que abrirlo desde el menú, ¿no? Voy a cerrarlo. Acá tengo, bueno, un Excel abierto vacío. Vamos a
menú datos, abrir desde el texto CSV, a ver si ahí está cargando. Vamos a clase 3, bases, dataset total vacunas. Creo que acá le cambié el nombre. No, es el mismo nombre que traía. Lo seleccionamos, le damos a importar. Ven como acá directamente desde este menú se da cuenta la diferencia que tiene y directamente nos pone como si fueran distintas columnas. O sea, ese problema lo soluciona. Pero no soluciona el que le decía de los acentos. En este caso lo que tenemos que hacer es modificar esta opción, origen de archivo, y vamos a esta, Unicode UTF-8. Esta es como la opción más general, en la que casi no van a tener problemas. No, mejor dicho, creo que no van a tener utilizando esta opción van a poder resolver todos los problemas que les surjan cuando trabajen con datos del mundo occidental. Ven que ahí directamente toma los tildes y también las señas que acá no se ven, pero bueno, las toma. Y ya tenemos el dataset preparado. Lo cargamos, vemos que tarda un poquitito. Bueno, ven que acá, a diferencia de lo que estábamos trabajando, que eran unos 30 casos, 31, creo, 15, 20, acá tenemos 12.000 filas, con lo cual ya la cantidad de información es mucho más grande y es mucho más parecida a los datos que ustedes podrían trabajar en la realidad, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver que, más allá de lo que les comentaba, de que los temas, no sé, digamos, las relaciones no aparecen tan claras, también empieza a jugar el problema digamos, de computacional, ¿no? Que las computadoras suelen tardar más, tienen más problemas para procesar los datos, y esto, bueno, puede ir escalando y hacerse cada vez más complejo hasta que con una computadora personal no se pueda trabajar, digamos, cuando esto se trabaja a nivel institutos de estadística o con gente con mucho acceso a datos, suelen necesitar computadoras muy potentes. Acá lo que vamos a hacer como es un ejemplito, vamos a achicar un poco esta base de datos. Yo la voy a copiar en otra solapa, ¿no? La voy a pegar como valor para que sacarle el formato de S y que sea más liviano todo. Y vamos a dejar solamente algunas columnas. Vamos a sacar la fecha, el grupo etario, vamos a sacar el tipo de efector y dosis 2 y carga. A ver si ahí me lo deja borrar. Vamos a dejar solamente género, vacuna y dosis 1. Y con estas tres columnas vamos a trabajar para este ejemplo. Acá algo interesante que les quiero explicar, que también es algo con lo que van a chocarse constantemente. Si ustedes recuerdan, en los casos anteriores nosotros cada registro, cada fila que teníamos en nuestra matriz de datos era una encuesta, una persona. Acá están los datos agregados. Acá vemos, por ejemplo, ahora le voy a agregar nuevamente la columna, que esto sea el 4 de febrero del 2021, ¿no? Hagamos ese supuesto. Nosotros tenemos 4 dosis de Sputnik. Estos son datos agregados. Si nosotros viéramos este conjunto de datos de la forma que lo estábamos viendo en los ejemplos anteriores, veríamos algo así. Por ejemplo, o sea, serían 4 filas donde se acumulan esos datos. Y acá, por ejemplo, podría ser, no sé, nombre de mujeres, María Juana, visitas de Andrea. Entonces nosotros estaríamos trabajando de esta forma. Nosotros, para simplificar y para facilitar la lectura del análisis, lo que hacemos es agregar estos datos. Y vemos que, bueno, el día 4 de febrero hubo 4 personas del género femenino que se dieron Sputnik. Entonces directamente ponemos el 4 acá. Imagínense que si no estuviera de esta forma, nosotros tenemos que sumar todas las... O sea, en este caso, en vez de tener una fila con 179, tendríamos 179 filas con uno cada uno. Y en total tendríamos
200.000 registros, o sea, 200.000 filas, cada una con información. Lo cual, bueno, ahí sí la computadora no funcionaría demasiado bien, tardaría mucho, se colgaría y no sería para nada eficiente. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a hacer un breve análisis de los datos para chequear la asociación entre las variables, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer también para checar un poco más el volumen de datos y facilitar el trabajo, vamos a revisar qué categorías tiene cada una de las variables, ¿no? El género, sabemos que tiene dos, femenino y masculino. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre, podríamos sumar todas las categorías que tienen, sí. Podríamos armar una tabla dinámica con las tres variables, lo pintamos hasta el fondo. Y acá, bueno, nuevamente tenemos el lienzo para poner los datos y acá tenemos el listadito de datos. Y podemos ver de género cuántas personas hay de cada uno. Acá ven que, esto creo que no se los expliqué antes, ven que acá está la opción suma, porque nos interesa sumar el valor de todas las celdas. En los casos anteriores, como cada fila era un caso puntual, le poníamos, acá seleccionábamos configuración de campo de valor y le poníamos recuento. Esa es la diferencia. Ven que acá nos da 12.019, que es la cantidad de registros totales. Cambio, como los datos son agregados, nos interesa la suma de cada uno de esos valores. Y ahí tenemos, bueno, vemos que tenemos 1.000.000 de género femenino y 900.000 de género masculino. Vamos a hacer un grafiquito para explorar. ¿No? Lo pegamos nuevamente acá como valor. Bueno, acá me puso mal el formato, me puso cualquier cosa en el formato. Esas cosas también pasan con Excel, a veces te pone el formato en una celda y te rompe todo y tenés que hacerlo de otra forma. Acá podemos calcular, esto sería, si recuerdan, estos valores serían las frecuencias absolutas y podríamos calcular las frecuencias relativas. Para hacerlo simplemente tenemos que dividir el valor absoluto de esa categoría sobre el total de casos. Y también podemos hacerlo para el otro género y estos valores nos daría 100, nos daría 1, o sea el 100%. Y acá, bueno, podríamos hacer un pequeño gráfico de barras para ver los resultados. No, agregamos, ven que nos queda 55-45. Y ahí ya tenemos como una tabla de contingencia de una de las categorías. Algo que a veces pasa, que en este momento no pasó, yo tenía pensé que iba a ocurrir y se los iba a mostrar como ejemplo, así que se los muestro de manera forzada. Es que a veces el formato, digamos, cuando uno genera estos tipos de gráficos en Excel, Excel construye arbitrariamente estas escalas de valores y te pone cosas como, cuando estaba buscando el dataset me pasó eso, así que pensé que iba a pasar ahora, pero bueno, quizás porque lo haya tenido abierto no pasó. Nos pone así, como todos los valores son mayores a 40, nos pone como base el 40, como si fuera el punto cero. Y nos arma el gráfico a partir de ese valor. Entonces, si ustedes ven estos valores, da la sensación visualmente de que el género femenino es muchísimo, es casi el triple que el género masculino, ¿no? O sea, la barra es el triple de grande. Eso es un problema por la escala. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando hacemos un gráfico, porque si la información está, por más que la información esté bien, si el gráfico está mal presentado, está mal, digamos, o sea, no es eficiente en comunicar lo que quiere comunicar. Digamos, los resultados van a estar bien, pero no es eficiente. En cambio, bueno, en este caso
vemos que el 55% de las personas que se han vacunado son del género femenino y el 45% del masculino. Lo que vamos a hacer es, lo que les iba a decir es que van a ver que hay 4 vacunas que se dieron en la ciudad de Buenos Aires: AstraZeneca, Moderna, Sinopharm y Sputnik. Para este ejemplo vamos a tomar, como estuvimos trabajando con estadística bivariada, vamos a tomar solamente 2 categorías para simplificar. O sea, el análisis podría ser con 3 o 4 categorías, no habría problemas, pero sería un poquito más complejas las cuentas. Así que vamos a seleccionar AstraZeneca y Sputnik simplemente porque son las que tienen más dosis dadas. Por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos seleccionar. No, en realidad podemos hacerlo. Les iba a mostrar cómo borrar los datos, pero en realidad lo que podemos hacer es, sobre esta misma tabla dinámica, vamos acá a ver si podemos. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo, no me lo está mostrando. Seleccionamos el rango, vamos a tabla dinámica y ahí ponemos vacuna y dosis. ¿No? Bueno, ven cómo es. Bueno, como les decía, en realidad Sinopharm y AstraZeneca están bastante cerca, pero bueno, las otras dos son las que tienen más dosis dadas. Podemos hacer, a modo de ejemplo, vamos a hacer una tablita nuevamente con los datos de las frecuencias para que les quede. ¿No? A ver, ahí lo pego. No, acá. Entonces las frecuencias absolutas son estas. Las frecuencias, vamos a calcular el total, es la suma. Las frecuencias relativas son el porcentaje de la cantidad o sea, la división entre frecuencias absolutas sobre el total. Acá copiamos la misma fórmula en todos lados y le ponemos nuevamente porcentaje, pintamos y vamos a hacer un gráfico con las cantidades de vacunas. No, bueno, vemos el 34% son de AstraZeneca, el 1% de Moderna, 29% de Sinopharm y 37% de Sputnik. En este momento simplemente hicimos estadística univariada, ¿no? Nada distinto a lo que hicimos en la clase 2 para conocer un poco sobre los datos. En este caso las variables son nominales, así que en principio solo podremos calcular la moda. Entonces vemos, bueno, que en el caso de género la moda es género femenino y en vacuna la moda es Sputnik. Pasemos ahora a la parte más interesante, que es el análisis bivariado. Vamos a hacerlo entre estas dos variables. Volvamos acá, volvamos a la tabla dinámica y lo que vamos a hacer simplemente es agregarle el género en las columnas. Entonces nos queda esta tablita completa con todos los datos. Vamos a hacerlo un poco más abajo. Entonces tenemos el total, y a ver, le voy a cambiar un poquito el formato para que quede más lindo, para que se vea mejor. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, acá no sé si recuerdan lo que les comentaba, que es un estándar, una convención que en la parte de arriba se suele poner la variable independiente y acá la dependiente. En este caso no hay relación, digamos, a priori. No es que cierta vacuna se pone a cierto género o hay determinadas cosas que se pueden hacer para unos y no para otros. Entonces acá no hay, digamos, no hay una variable independiente y otra dependiente. Así que lo más adecuado es utilizar una u otra. Digamos, una u otra es lo mismo. Como el género tiene solamente 2 categorías, quizás queda más cómodo poner género arriba y la otra del otro lado.
pero no es para nada determinante, ¿no? Entonces acá podemos calcular las frecuencias siempre. O sea, uno podría calcular las frecuencias de vacunas a nivel según vacunas, y la frecuencia según género. En este caso lo voy a hacer, en realidad, bueno, voy a copiar esto un poquito más arriba. Este lo voy a dejar el original y voy a hacer otra copia para hacerlos acá abajo. Vacunas según género. Si nosotros queremos hacer según género, a nosotros nos interesaría hacerlo así, ¿no? O sea, ver cómo se distribuyen en cada género las marcas de vacunas. Entonces lo que haríamos es, acá en AstraZeneca haríamos 365 dividido el total. Si ustedes aprietan F4 en este momento, ven que se le va a poner un signo pesos antes de la K y un signo pesos antes del 44. Eso significa que esa celda queda fija. Entonces podemos hacer esto, arrastrar la fórmula. Si lo hiciéramos de otra forma, las celdas se van corriendo y la fórmula no sale mal. Acá para chequear podríamos ver que la suma de esto da 1. Y si quisiéramos verlo a nivel de género masculino, lo mismo. 5. Ven, ahí no le puse el signo peso fijo, entonces ven que se mueve y me da error, porque toma esta celda en vez de la de arriba. Entonces acá lo que vamos a hacer es apretar F4 y dejarlo fijo. Y acá también le cambiamos el formato y nos da bastante parejo, ¿no? Y estos valores nos deberían dar igual al gráfico este de acá arriba, si lo hicimos todo bien. Sí. 34, 1, 29 y 37. Es correcto. Si quisiéramos hacerlo el análisis según vacunas o ver cómo se distribuyó cada una, haríamos los cálculos de esta forma, ¿no? O sea, sobre el total de AstraZeneca, cuántos se le dieron del género femenino y cuántos del género masculino. También dejamos fija esa fila. Lo mismo para Moderna. Lo hago rápido pues ya para no aburrirlos con las cuentas, pero es siempre lo mismo. Y este tenemos acá dividido. Y hacemos esto. Y si hiciéramos este porcentaje, este nos debería dar como el primer gráfico. 55 y 45. Y efectivamente nos da esos valores. Vemos acá, vemos algo particular, que la Moderna es la única vacuna que se le dio más al género masculino que al femenino. Ahí puede ser, digamos, en estos casos, este es un ejemplo, como les decía, de mentira. O sea, donde tomamos un dataset e intentamos hacer algo, pero no necesariamente tiene por qué darnos un resultado científico, ¿no? Nosotros estamos tomando datos y buscando particularidades. Acá lo que podría pasar es que primero se notaron las del género, primero se notó el género femenino y luego el masculino, y como la vacuna Moderna vino más tarde, entonces le tocó más al masculino que al femenino. O sea, hay muchas situaciones donde uno puede ver que en realidad la relación que aparece se puede deber a otro tema, no a la relación que está viendo uno en el momento. Eso, bueno, es a medida que uno va avanzando en el análisis de datos, se encuentra con esas cosas y hay que tenerlas en cuenta para hacer una correcta investigación. Bueno, pero lo que vamos a hacer con esto es, vamos a calcular
sobre esta tabla, que es la distribución de bivariada, vamos a calcular las frecuencias esperadas, ¿no? O sea, acá tenemos, lo voy a copiar acá en el costadito para hacerlo más sencillo nuevamente, para que lo vean mejor, ¿no? Acá tenemos las frecuencias absolutas, no, mejor dicho, las frecuencias observadas, perdón. Y acá tenemos las frecuencias esperadas. Recuerden que las frecuencias esperadas lo que indicaban es la cantidad de vacunas, o sea, la distribución que deberían haber tenido estos datos para que haya independencia estadística. Es decir, para que se hayan distribuido equitativamente en las dos categorías. Acá lo que tenemos que hacer, si recuerdan, es el producto de los valores marginales. Es decir, para AstraZeneca femenino lo que tenemos que hacer es multiplicar el total de femenino por el total de AstraZeneca dividido el total de casos, ¿no? Pero bueno, acá lo estoy haciendo, lo tendría que haber hecho sobre esta parte. Esto. Sí, es esto por esto dividido esto. Acá vamos a tratar de utilizar las fórmulas de fijar los valores que les decía recién. Acá este valor en todos los casos va a ser siempre igual, ¿no? Porque siempre va a ser el total va a ser el mismo, pase lo que pase. Entonces podemos apretar F4 y fijar ese valor. Así ya nos queda para siempre, ¿no? Ahí lo vemos. Otra cosa que podemos hacer, esto es un poquito más complicado, pero hay que pensarlo unos segunditos antes de hacerlo, pero es bastante sencillo, ¿no? Para tratar de automatizarlo y que nos salga directamente. Nosotros, cuando calculemos los valores del género femenino, este valor siempre nos va a quedar fijo, ¿no? Porque estamos viendo el total de femenino. Lo que va a cambiar es las vacunas. Y lo que sí va a cambiar es esto, ¿no? O sea, en la celda de abajo vamos a multiplicar 13.568 por este valor dividido el total. Entonces lo que ahí podemos hacer es indicarle a la fórmula que la columna K siempre, que en la columna K siempre quede fijo la fila, y que en la columna M siempre quede fijo la columna, digamos. O sea, en este caso, para hacer esto, lo que debemos hacer es simplemente poner el signo de pesos acá. O sea, como la columna varía, la columna la dejamos que cambie, y lo que dejamos fijo es la fila. Y en este caso, lo opuesto. Lo que va a quedar fijo es la columna y lo que se va a mover es la fila. Entonces también le ponemos el signo de preguntas, el signo de pesos adelante de la columna. Y en este caso, bueno, como lo que quedan fijos son los dos, le ponemos el signo de pesos en ambos casos, acá y acá. Y ahí calculamos. Si lo hice bien, ahora con correr la fórmula, debería funcionar todo. Lo voy a ver si funcionó bien. Sí, funcionó bien. Y al hacer esto también debería dar lo mismo. Ahí está perfecto. Entonces, al hacer la suma de esto, debería darnos el valor de arriba. Nos da bien. Y en este caso también, al hacer la suma de los dos costados, debería darme lo mismo. 13.000, perfecto. Está todo bien. Esto es un poquito complicado pensarlo al principio, darse cuenta cómo debería ser, porque requiere pensarlo, o sea, pensar en la estructura de la matriz de datos y calcularlo de esa forma. Pero es súper útil. Imagínense que ustedes tienen que hacer 100 fórmulas, en vez de ir copiando una a una en las celdas, se sientan 30 segundos, piensan cómo debería cambiar, y después las copian y las arrastran a todas las filas. Incluso les quedan las fórmulas para el futuro. O sea, es algo que hay que hacer.
a medida que uno empieza a trabajar con datos, lo tiene que hacer y se da cuenta que es bastante sencillo hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la B de Cramer, ¿no? Si ustedes recuerdan, lo que hacíamos para calcular la B de Cramer era armar dos columnitas, esto para simplificar, ¿no? Para hacer más fácil el análisis. Dos columnitas con los valores observados y los esperados, ¿no? Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Bueno, vamos a copiar los 4 para abajo y vamos a copiar estos 4. No sé si recuerdan que en el video anterior yo los valores los fui poniendo así: este y este. No hay problema, es exactamente lo mismo, porque a nosotros lo que nos interesa es el valor total. Y como vieron, de cada una de las celdas sale un valor chi cuadrado puntual que después se suman y tenemos el valor total. Así que la forma en que lo ordenemos no tiene ningún sentido. Yo acá lo que estoy haciendo es copiar la primera fila y como automáticamente la fórmula, si yo la paso baja una celda, toma el dato de acá, si la bajo, toma el dato de acá y si toma el dato de ahí. Entonces ahí tenemos las frecuencias esperadas y observadas. Ahora lo que nos queda es calcular el valor chi cuadrado de cada celda, que como les decía es esta fórmula, ¿no? Es el valor observado menos el esperado elevado al cuadrado dividido el valor esperado, ¿no? Espero que lo estoy checando por las dudas. Sí. Esto lo sumamos y nos da el valor chi cuadrado, suma de todos estos valores. Nos da 3967. Es un valor alto. Si nosotros calculamos directamente el valor P, que les comentaba que nos da directamente el Excel y nos permite ver los resultados, tenemos que hacer esto. Que quiero ver qué función era la que había utilizado, por las dudas, para usar lo mismo. Era esta prueba chi cuad y nos pide que seleccionemos el rango real y el rango esperado. Bueno, ven que acá nos da el valor, nos da muy bajo, nos da 0,0000 y varios ceros más. Esto también tiene que ver porque el chi cuadrado es un estadístico que cuando trabajamos con muchos casos tiende a dar significativo. O sea, cuando nosotros tenemos un análisis con un montón de datos, apenas cambia un poquito, ya nos dice que no hay independencia. Por eso también cuando en el video anterior les incluí la parte de B de Cramer, porque es como una corrección que permite ajustar eso y verlo de una manera más clara. Entonces ahora vamos a calcular la B de Cramer y después, bueno, vamos a ver vamos a modificar los datos a ver cómo cambia, ¿no? Para calcular la B de Cramer les había dicho que lo que tenemos que hacer, B de Cramer, es dividir el valor chi cuadrado obtenido dividido el total de casos, ¿no? Y dividido los grados de libertad. En este caso los grados de libertad también van a ser 1, pues recuerdan que yo les decía que tienen que tomar la fila que tiene menor cantidad de casos y restarle 1. Acá tenemos 4 y acá tenemos 2, entonces el menor es 2 y a veces le hacemos 2 menos 1 es 1. Entonces los grados de libertad va a ser 1 también. Y ven que ahí nos da una B de Cramer muy chiquita. Entonces acá ven la contradicción entre los datos.
¿no? Como si tomamos el valor chi cuadrado nos daría que esta relación es significativa, es decir que las variables no son independientes, pero cuando vemos la b de Cramer, esta relación es muy chiquita, por lo cual uno podría decir que sí son independientes, que no hay relación entre el género y la vacuna que se da a esa persona, ¿no? Vamos a modificar un poquito los datos para ver cómo va cambiando esto. Vamos a pasarlo a datos más amigables. Imagínense que vamos a poner el caso más sencillo. Tenemos la suma. Tenemos 1000 casos de cada vacuna. Esto es lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior, pero quizás con unos datos más para que ustedes vean cómo cambia. Ven ahí como en el caso extremo, a ver, le voy a poner más números todavía. De 10.000, que son, bueno, perdón, 100.000 vamos a poner. Que son números más parecidos a los que teníamos antes. Ven que ahí hay independencia absoluta, entonces el valor de chi cuadrado da 0, el valor p da 1 y la b de Cramer da 0. Pero como el chi cuadrado está impactado por la cantidad de casos, vemos como, por ejemplo, si cambiáramos, si las frecuencias observadas fueran a ver, lo voy a poner acá, 100, y estoy pensando qué números cambiar para que dé mejor. O sea, si le ponemos 110.000 y 90.000, ven que el chi cuadrado sigue dando muy chiquito, pero acá ya el p valor ya me da muy bajo y pareciera como que hubiera relación entre las variables. Por lo tanto, el chi cuadrado tiene ese problema. Incluso vamos a hacerlo más sencillo. Miren, con sumarle y sacarle un caso, ahí todavía sigue dando. Ven que en este caso el p valor sigue dando 1, sigue dando mal. Vamos a cambiarlo así. Ven ahí como ya empieza a bajar. Imagínense que son 50 y 50. Bueno, ahí está bien. Fluctúa, pero los casos son más claros. O sea, hay que cambiar un poquito más los números. 500. O sea, tenemos... Perdón, en esto si no queda claro, después lo volvemos a ver. Lo estoy haciendo en vivo para tratar de mostrarles cómo frente a un cambio chiquito ya esto cambia mucho. O sea, si acá tuviéramos 100.000, ahí ya el p valor, o sea, imagínense que en las tres vacunas se dieran de la misma forma en hombres y mujeres, y con que por alguna razón se dieran 1000 vacunas más de AstraZeneca en el género femenino, ahí ya nos daría que la diferencia es o sea que no existe independencia entre las variables, con lo cual uno podría asumir que 1000 casos es muy poco. Entonces ahí queda claro que el chi cuadrado, cuando tenemos muchos datos, empieza a fallar. Entonces digamos, es complicado utilizarlo, hay que tener cierto cuidado y utilizar ajustes como este de la b de Cramer. Entonces vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, si viéramos lo mismo de antes, que por algún motivo AstraZeneca se da mucho a mujeres, al género femenino, y Moderna al opuesto, y después Sinopharm se diera parejo, y Sputnik no,
Ahí vemos como la B de Kramer, acá en estos casos, nos da el chi cuadrado muy alto, muy bueno, lo cual es coherente. Pero la B de Kramer nos da también muy alta, con lo cual nos indica que hay una asociación importante entre las variables. ¿No? Acá bueno, estoy viendo que hay algún problemita con las sumas, pero no importa. En este caso creo que la idea se entiende. Entonces, en este caso lo que terminaríamos viendo es que existe relación entre las variables, hay buen tipo de asociación. Ahora con estos datos modificados, con los datos originales, si recuerdan, la B de Kramer era muy baja, por lo cual podríamos concluir que no existe asociación entre el género de la persona y el tipo de vacuna que se le da. Como les comentaba, eso no es muy, digamos, ese análisis sirve aquí para hacer un ejemplo, pero es una hipótesis de trabajo bastante sin sentido, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia que muestre que debería haber alguna relación. Uno cuando quiere analizar dos variables, uno busca mostrar algo. Desde su conocimiento, desde sus ideas, desde lo que intenta probar, siempre uno se posiciona en un lado e intenta analizarlo desde ahí. O sea, no sería lo correcto hacer este análisis como hicimos sin ningún miramiento, o sea, porque sí. Que eso es algo que ocurre también con bastante frecuencia dentro de las ciencias, que hay gente que empieza a cruzar datos entre variables y llega a conclusiones que son conclusiones que no necesariamente son válidas porque están descontextualizadas. Pero bueno, la idea era mostrar los datos y mostrarles que no hay que a medida que uno empieza a trabajar con datos más grandes, se empieza a encontrar con otros problemas, las cosas no son tan lindas, los resultados no son tan claros, muchas veces no aparecen resultados, y cuando aparecen resultados debemos entenderlos y por qué nos dan, por qué ocurren esos resultados y qué significan. Esa es la parte más linda, pero a la vez más complicada de hacer ciencia. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente cómo hacer esto en SPSS. Para este tipo de análisis creo que el SPSS es el paquete más sencillo, que tiene, bueno, la complejidad que yo les comenté en otras clases de que es un software pago, entonces no es tan fácil de conseguir, pero está preparado para estas cosas, por lo tanto nos simplifica mucho este tipo de análisis. R lo que tiene es que como está preparado para análisis más complejos, resulta muy difícil preparar los datos, así que en esta clase no les voy a hacer un videito con R, con este ejemplo, porque implica un nivel de complejidad mayor y no quiero confundirlos. Después, de todos modos, les voy a subir un pequeño código para ver cómo sería en R, pero no quiero mezclarlos en la práctica y confundirlos, porque es un poquito más elevado lo que hay que hacer. Bueno, vamos al menú, abrir. Como recuerdan, seleccionamos el formato del archivo. Acá ven que nos da la opción de Unicode que tuvimos que seleccionar en el Excel de forma manual. Ponemos abrir, perdón. Acá nos genera la vista previa. También, siguiente, delimitado. La primera columna contiene las variables. Cada línea representa un caso. Queremos importar todos los casos. ¿Cuál es el delimitador? Ven que acá no se da cuenta y toma el espacio, pero lo que nosotros vimos es que es la coma. Así que con la coma lo levantamos. Bueno, acá nos dice que ha seleccionado coma como delimitador y también como símbolo decimal. En este caso no importa, pero bueno, eso es también lo que les decía de los distintos encodings y los distintos idiomas que pueden tener los archivos, y eso puede generar algún problema. Así que por ahora nos olvidamos de esa advertencia, pero está bueno que el software te advierte para que lo tengas en cuenta. Aceptar.
Siguiente, finalizar. Bueno, acá nos armó básicamente rápidamente la basecita con las variables. Podemos ir a la vista de datos y ver la matriz. Acá, como la información está agregada, tenemos que tener, vieron que yo les decía, les daba la explicación de que es necesario que, o sea, que los datos de la forma que lo estábamos viendo antes eran, cada registro era un caso y ahora estaban agregados. Entonces, por ejemplo, el valor 4 en realidad representaba 4 filas y este 179 en realidad representaba 179 filas. Entonces, cuando tenemos datos de este tipo, debemos ir al menú y seleccionar esta opción, ponderar casos, datos, ponderar casos, y ponderamos los casos mediante esta variable. Eso es lo que hace, es como hacer este ajuste automático y que podamos trabajar de forma sencilla. Esto es lo que quizás es un poco más complicado en R, que les comentaba recién. R no te brinda esa posibilidad, por lo tanto tenés que hacer algunas correcciones manuales que son un poco más complejas y requieren algo de programación. Una vez que está hecho esto, simplemente vamos a analizar estadísticos descriptivos, pero acá en vez de frecuencias vamos a tablas cruzadas. Seleccionamos de la misma forma que antes, género género en columnas y vacuna en filas. Y acá vamos a estadísticos y ven que acá tenemos chi cuadrado, tenemos los que les decía, phi y b de Kramer. Nosotros vimos b de Kramer, pero phi es lo mismo, es otro nombre que tiene que permite la extensión a casos más complejos, pero bueno, es lo mismo. Y otros estadísticos. Ven que acá, como les voy a dejar en la bibliografía, hay muchos estadísticos que se utilizan con sutiles diferencias. SPSS, como está preparado para esto, te los pone todos y es simplemente apretar un botoncito y sale. En ese caso para esto está buenísimo. Y si vamos acá a la parte de casillas, podemos ver los recuentos observados y esperados, porcentajes de fila y columna, que son los que hicimos también en los ejemplitos. Continuar y simplemente aceptamos. Bueno, acá si se ponen a ver, los datos van a coincidir con lo anterior. El chi cuadrado es 3967. Y la B de Kramer es 0,044, que es un valor bastante chiquito, que es, bueno, como les decía, que en este caso no brinda buenos resultados. O sea, por lo tanto podemos decir que ambas variables son independientes. Como ven, bueno, para hacer todo lo que estuvimos una hora haciéndolo en Excel, en SPSS nos podría llevar 15 segundos, un minuto. Bueno, en R es un poquito más complejo, pero bueno, para que lo vayan viendo. Y en este caso lo que pensaba hacer también es preguntarles a ustedes con qué están trabajando y ver, quizás ir orientándonos para ver si tienen preferencia por alguno de los software o tienen acceso a algunos, y ir armando todo en base a eso. Con esta parte ya terminaríamos los análisis de estadística descriptiva. Ahora quedaría, bueno, que iniciar en el módulo 3, que es estadística inferencial, que ya es lo más complejo. Y bueno, yo les recomendaría que vayan practicando todas estas cosas. Si tienen la posibilidad, que piensen en qué conjunto de datos les gustaría trabajar para su trabajo final, porque el trabajo final no va a ser muy distinto de lo que les mostré en este video. Es agarrar un conjunto de datos, hacer algún análisis, presentar alguna idea y reflexionar sobre eso. No va a ser muy distinto, así que si tienen la posibilidad de ir pensando en alguna de estas cosas, van a poder avanzar y el trabajo final lo van a poder resolver con relativa sencillez.